Buenas nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que es pórtico. Ya, ya acabamos lo que es todo lo que podría entrar en su primer parcial siempre y cuando sea de vigas. Ya, y vamos a entrar a lo que conlleva lo que es a su segundo parcial, que es todo lo relacionado a pórticos. Cuando estábamos terminando la parte de vigas, les dije que pórtico no es más que una viga tras otra, tras otra, tras otra, ¿ya? Dispuestos de distintas maneras, en distintas posiciones. Si le entendieron bien a vigas, cómo hacer el análisis interno, le van a entender a pórticos. La única diferencia que tienen, como dice acá, es que la dirección de los ejes centroidales no siempre va a ser paralela al horizonte gráfico. Es decir, nosotros en pórtico, digo en viga, con esto, nosotros teníamos esta viga. Para nosotros el eje centroidal de las barras, que era lo que pasaba al medio, ¿no? Así, siempre era paralelo al horizonte gráfico, a este horizonte, ¿no? En este caso esto sería X, ¿ya? Y esto, Y. Ahora, para pórticos, como les dije, pórticos no es más que una viga tras otra, una viga tras otra. Por ponerles un ejemplo, aquí voy a hacer el pórtico más sencillo, más simple. Entonces aquí los ejes centroidales de la barra no siempre van a ser paralelos al horizonte gráfico, que era en vigas, sino aquí el eje centroidal va a ser el eje X que coincide con la barra local. Es decir, cuando analicemos esta viga de la izquierda, su eje centroidal va a ser la vertical, ¿ya? Cuando analicemos la viga, esta parte horizontal, el eje centroidal va a ser horizontal. Y cuando volvamos a ver la columna de la derecha, su eje centroidal va a volver a ser vertical. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos los pórticos? ¿Ya? Dependiendo de su inclinación, dependiendo de su posición que tengamos, si lo quieren ver de esta manera, nosotros al analizarlo, lo tomamos, por ejemplo, a ver, estamos analizando la viga de la izquierda, la columna de la izquierda, perdón. ¿Ya? Nosotros para analizarlo tenemos que mirarlo como si estuviésemos aquí, como si estuviésemos de costado. ¿Ya? Esto sería nuestro ojito. Y desde este lado, asuman que ustedes están visualizándolo de esta manera, la columna, ahí ya aparecen las vigas que nosotros venimos estudiando. ¿Ya? Eso sería para la parte, para la columna de la izquierda, para la columna para la viga, perdón, de arriba, sería ya como lo solíamos hacer en, en vigas. Y ya para la derecha, de igual manera, lo vemos de un costado. ¿Ya? Normalmente lo podemos dividir los pórticos en dos grupos bien generales. El primero son los pórticos desarticulados, que son pórticos que no tienen ninguna articulación, ¿ya? Y solo constan de un apoyo fijo, este de acá, y un apoyo móvil, nada más. ¿Ya? Son isostáticos, perfectamente isostáticos,
y solo van a tener una respuesta única. Y el otro grupo son los pórticos articulados. Estos cositos de acá son las articulaciones. ¿Qué me indican las articulaciones? Me dividen el pórtico en chapas. No sé si aún se acuerdan de isostática 1. Las chapas son divididas siempre por los pórticos. Entonces, si analizáramos este pórtico articulado, concluimos que esta sería una chapa, esto sería otra chapa, y esto de acá sería otra chapa más. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que si vemos acá tenemos varios apoyos. ¿Ya? Tenemos un apoyo fijo y 3 móviles. Entonces, al principio podríamos pensar, entonces es hiperestático. No necesariamente, debido a las articulaciones que le quitan grados de libertad. ¿Ya? Entonces, en pórticos nosotros, aparte de visualizar las columnas y las vigas, siempre de una manera que nosotros lo veamos como si estuviese echado, como si estuviese de una manera horizontal. Aparte de eso, tenemos que saber si el problema que nos da en pórticos articulados, ojo, es isostático o no, porque si es hiperestático, tenemos que utilizar las ecuaciones de deformación, que ya seguro algunos que están igual en Resi 1 saben, ¿no? Cómo más o menos se tiene que hacer la resolución en un sistema hiperestático. Y no solo eso, también un sistema hiperestático tiene múltiples soluciones, infinitas soluciones, por no decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber si es isostático o no? ¿Ya? Aquí yo pude rescatar algunas fotos de cuando yo la pasé con el ingeniero. Esta es su letra, por si acaso. Y el paso, si lo pueden decir, un paso cero, es comprobar la isostaticidad del sistema. ¿Ya? El grado de isostaticidad, este paso, no es más que comprobar si nosotros podemos resolverlo como ya hemos hecho siempre. ¿Ya? Entonces, y si no se cumple, el sistema va a ser hiperestático y pues eso ya es otro rol, perteneciente a otras materias. Hay dos métodos. El primero, yo le digo que es el método del ingeniero, ¿ya? Que consta en lo siguiente. Tenemos este sistema. Estos cositos de acá rojos, ¿ya? Son las articulaciones. ¿Ya? Así las dibuja. Entonces, ¿cuántas chapas tenemos? Tenemos una chapa, tenemos otra chapa y otra más. Tenemos 3 chapas. Primero contamos la cantidad de chapas que nos da el problema y la multiplicamos por 3. ¿Ya? En este caso, el ejemplo es 3 por 3, 9. ¿Ya? Segundo paso. Tenemos que contar los grados de libertad de las articulaciones, ¿no? En este caso, no sé si se acuerdan esta ecuación, 2n-1 de isostática 1, ¿ya? Para cuando teníamos múltiples chapas, donde n va a ser el número de chapas con las que cada articulación tiene en contacto. Es decir, nosotros vamos a ver los grados de libertad que me quita cada articulación, ¿no? Esta de acá y esta de acá, con esta ecuación de 2n-1, donde n quiere decir el número de chapas con la que esta articulación está en contacto. Entonces, o si quieren entenderlo de otra manera, el número de articulaciones que conecta. ¿Ya? En este caso, esta articulación conecta la chapa 1 de acá de la izquierda y la chapa 2. ¿Ya?
La chapa 3 está siendo conectada por la articulación de este lado, ¿ya? Entonces no cuenta. Entonces, si reemplazamos sería 2 por 2 menos 1 igual a 2. ¿Ya? Hacemos lo mismo con la otra articulación y la sumamos. 2 más 2, 4. ¿Ya? Y el paso 3 es restar 1, ¿ya? Menos 2. ¿Ya? El resultado que hemos obtenido de 1, 9, menos 2. 9 menos 4, 5. ¿Ya? Y el paso final es contar los grados de libertad que me generan los apoyos. ¿Ya? Todos estos apoyos de acá, apoyo fijo, apoyo móvil y apoyo móvil. ¿Ya? Acordándonos que un apoyo móvil me quita 1 grado de libertad, un apoyo fijo 2 grados de libertad y un apoyo empotrado me quita 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces los contamos. Aquí cuántos tenemos. Tenemos, este es un apoyo fijo, entonces me quita 2. Este es un apoyo móvil, 1. Y este es otro apoyo fijo, 2. Sumamos estos 3. 2 más 1, 3. Más 2, 5. Me dio 5. Ah, ya. Y el paso final, si el resultado que obtuve en 3 y 4 son el mismo, es decir, los grados de libertad restantes de todo el sistema son igual a los grados de libertad que me quitan los apoyos, significa que este pórtico es isostático. ¿Ya? Entonces nosotros sí podemos resolver este ejercicio por los métodos que conocemos. ¿Ya? No es muy común que les dé problemas que sean hiperestáticos. De hecho, no tendría sentido, ¿no? Ustedes ahí le ponen no es isostático y ya fue. Pero es más un paso, si se puede decir, protocolar cuando tenemos pórtico articulado. ¿Ya? Este es el método que él hace, el ingeniero. Aquí podemos trasladar todos los pasos que ha hecho en su hoja. Por ejemplo, el paso 1 es esto de acá. Grados de libertad del sistema desarticulado. Es decir, la cantidad de chapas por 3, 9. ¿Eh? Luego cuenta los grados de libertad que me quitan las articulaciones con esa ecuación. Esto de acá, igual a 4. Luego dice grados de libertad del sistema ya articulado, o sea, de todo el sistema, que es la resta entre estos dos. 9 menos 4, 5. Allá. Y finalmente, como paso 4, dice la sumatoria de las reacciones, ¿no? De los grados de libertad de las reacciones, que sería 2 más 1 más 2, 5. Ah, ya. Y si 5, y si este número que hemos obtenido al final coincide con este de acá, entonces nuestro sistema es isostático. ¿Ya? Ahora, este es el método este es el segundo método. A mi parecer es un poco más corto y es un poco más a simple vista. ¿Ya? Y pues yo lo pensé como como una respuesta a no tener que hacer tanto cálculo. El primer paso viene a ser contar los grados de libertad que me generan los apoyos. ¿Ya? Directamente. Cuento este 2, más el apoyo móvil, más otro apoyo fijo, 5, ¿no? De la misma manera, el paso 4 en realidad estoy haciendo acá, del anterior. El paso 2 es contar los grados de libertad de las articulaciones, ¿ya? Donde cada una, o sea, es decir, esta de acá y esta de acá, me quitan 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Salvo en el caso donde sea un sistema triarticulado, que quiere decir, si por ejemplo aquí,
Ya, hagamos de cuenta, en esta articulación hay otra chapa más. Esto es un sistema triarticulado. ¿Ya? En ese caso, me quita en vez de 1, me quita 2. Y de igual manera, si es un sistema cuatriarticulado, me va a quitar 3. Y así sucesivamente. Obviamente ya más de esto sería mucha burrera, ya no hay eso. ¿Ya? Así que máximo llega a un sistema triarticulado en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué estábamos? Este me quita -1 y este otro -1. Total, -2. Y el paso final es sumar estos dos. ¿Ya? Los grados de libertad de mis apoyos menos los 2 grados de libertad que me quitan la articulación. Y el resultado es 3. Y aquí lo que yo digo es, si en el paso 3 me da, mi residuo es 3, ¿ya? No es el sistema, va a ser isostático, ¿ya? Siempre tiene que caer a 3. Si no cae a 3, si cae 4, 2, 5, el sistema no va a ser isostático. Si es menor a 3, va a ser hipostático. Y si es mayor a 3, va a ser hiperestático. ¿De dónde yo me sustento esto? De las de las vigas, ¿ya? Nosotros acordémonos de ISO 1 cuando decíamos que una viga era isostática, hiperestática, hipostática. A ver, en este caso, estoy dibujándoles una viga para hacernos acuerdo de eso, ¿ya? En este caso, si digamos yo aquí tengo una fuerza cualquiera, cualquier tipo de fuerza, ¿ya? Este sistema, como solo está expuesto a una fuerza vertical, no va a haber una componente horizontal, así que es hipostática porque solo tengo 3 incógnitas y apenas 2 ecuaciones que puedo calcular, pero en el caso como no hay ningún apoyo, no hay ninguna acción horizontal, pues es relativamente estable. Ahora, si yo le meto aquí eh, una fuerza horizontal, ahí a este sistema se me va a derrumbar. No ofrece resistencia a fuerzas horizontales, va a girar prácticamente, ¿no? Entonces aquí ya tengo lo que les decía. Tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones disponibles, ¿no? Entonces no voy a poder resolver el sistema. Pero sin embargo aquí esto es un apoyo fijo y esto es un apoyo móvil que tengo. Tengo las mismas 3 reacciones. Con 3 incógnitas. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es decir, ¿ya? Cuando el número de reacciones sea igual a 3 en vigas, siempre se decía que el sistema era isostático. Y si, por ejemplo, acá tuviese un apoyo, otro apoyo fijo, pues esto ya me genera otra reacción más. Y en este caso ya se hace un apoyo a una viga hiperestática. Tengo más apoyos de los necesarios, tengo más incógnitas de lo que... tengo más apoyos de los necesarios y tengo que aplicar las fórmulas y teoría de deformación para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo busco en mi método sería simplificar todo este sistema a esta viga sencilla. Y si esta viga sencilla resulta que tiene 3 grados de libertad como la que está dibujada,
pues es un sistema isostático. ¿Ya? De ahí vino mi justificación de este método que realicé. ¿Ya? El tema sale igual a 3, siempre va a ser isostático. Ya. Hasta ahí no sé si le entendieron bien o alguien tiene alguna duda, si se quiere volver a repetir algún concepto. Ya. Igual es con práctica todo esto, por si acaso. Que vamos a hacer un par de ejercicios con el método del ingeniero, si así lo desean, o con ambos métodos. ¿Ya? Este es otro igual que pude rescatar. Aquí me da de la misma manera otro pórtico articulado. ¿Ya? Entonces vamos a explicar aquí la manera, qué fue lo que hizo. ¿Ya? Aquí cuántos pórticos, cuántas chapas tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 chapas. ¿Cuál era el paso 1? Las multiplicábamos por 3. Aquí está. 4 por 3, 12. Casi ni se nota, pero ahí está. Este 12, luego el siguiente paso, ¿cuál era? Aplicar la fórmula de 2 por n-1 en cada articulación. Aquí esta articulación está en contacto con 1 y 2 chapas. Entonces va a ser su resultado 2. En cambio, esta articulación está en contacto con 3 chapas, ¿no? Un sistema triarticulado que les dije en la anterior diapositiva. Entonces, si aplicamos el 2 por n-1, va a ser 2 por 3 menos 1. Y eso va a ser igual a 4. ¿Ya? Por eso el 4. Sumamos todos los grados de libertad de las articulaciones y me da 6. ¿Ya? Restamos el 12 con el 6 y me sale 6. ¿Ya? Eso era el siguiente paso. Y el último paso que se tiene que ver es contar la cantidad de grados de libertad que me quitan los apoyos. En este caso tengo 1, 2, 3 apoyos fijos. 3 por 2, 6. Y si este 6 con este 6 coinciden, entonces mi sistema es isostático. Ese es el método del ingeniero. Ahora, el método que yo les digo. Cuento los grados de libertad del sistema, del sistema, de los apoyos. Tengo 3 apoyos fijos, entonces sería 6. ¿Ya? El siguiente paso, ¿cuál era? Contar las articulaciones, ¿no? Y cuántos grados de libertad me quitan. Voy a hacerlo acá. 6. ¿Ya? Entonces, le dije, no, esta articulación me quitaría 1. Y en el caso que sea un sistema triarticulado, que esté en contacto con 3 chapas, me quitaría 2. ¿Ya? Sumamos estos 2 y los restamos. 1 menos 2, 3. Y la suma de estos 2 me va a dar 3. ¿Y qué les dije? Si este resultado me salía 3, significa que el sistema es isostático. Entonces lo comprobamos de ambas maneras. ¿Ya? Más ejercicios igual para que agarremos práctica con la manera de calcular. Aquí cuántas chapas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15. Aquí está, no. Aquí está, 15. Ya. Luego el siguiente paso, contábamos los grados de libertad de las articulaciones. ¿Ya? En este caso, todas están solo en contacto con 2 chapas. Entonces sería 2, 2, 2. En total, 8. Restamos el 15 con el 8, los grados de libertad desarticulados con los grados de libertad de las articulaciones,
y mi resultado es 7. ¿Ya? Y como paso final, cuento las reacciones que me dan los apoyos. Apoyo fijo me da 2. Esto de acá es un apoyo empotrado, por si acaso. ¿Ya? No lo confunden. Entonces me quita 3 y este es otro apoyo fijo. 2 más 3, 5, más 2, 7. Y si 7 con 7 coinciden, es un sistema isostático. Ahora, en mi manera, contamos la cantidad de reacciones que me dan los apoyos. 2 más 3, 5, 2, 7. 7. Le quito la cantidad de articulaciones que haya. 1, 2, 3 y 4. 4. Resultado, 3. Y que les dije, si sale 3, el sistema es isostático. ¿Ya? Y creo que este es el final. Nos falta uno aparte de este. De igual manera, otro pórtico más que él ponía. ¿Ya? Contamos una chapa, 2 chapas que tienen forma de T, otra chapa que igual tiene forma de T, y esta otra chapa que tiene una forma de L. ¿Ya? 4 chapas. 3 por 4, 12. Luego, los grados de libertad de las articulaciones con respecto a la cantidad de chapas que conectan. ¿Ya? 2, 2, 2, 6. Restamos ambos y nuestro resultado sale 6. Y finalmente sumamos las reacciones de los apoyos que nos da el sistema. Apoyo móvil 1, más 2, 3, más 2, 5, más 1, 6. 6. Y si esto era igual, el sistema es isostático. ¿Ya? Ahora, a mi manera. Contamos las reacciones de los apoyos. 1, 2, 3, 2, 5, 6. 6. Y luego contamos las articulaciones, ¿no? Y los grados de libertad que me quitan. Cada una me quita uno a no ser sea un sistema triarticulado. En este caso tengo 1, 2, 3. Menos 3. Y si la resta de estos dos me da 3, el sistema es isostático. ¿Ya? Y finalmente este ejercicio va a esta chapa de acá, antes de comenzar ya con el problema de hoy. Este tiene una forma bien particular, ¿no? Parece una esvástica. Pero bueno. ¿Cuántas chapas tenemos acá? Tengo 1, 2, 3, 4. Ojito, ojito a este 4. ¿Ya? 4 y 5. ¿Ya? Voy a borrar todo esto para que visualicemos el 4. Tienen que tener igual mucho cuidado dónde está ubicada la articulación. En este caso, si se dan cuenta, la articulación está un poco antes de llegar al nodo, no está en el mismo nodo. Si hubiera estado en el nodo, hubieran sido 6 chapas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hay un pequeño pedacito de barra que lo une. Es como si la chapa 4 fuese así, ¿no? Fuese, digamos, una línea chiquitinga, ¿sí? Y luego la línea anga esta y así. Así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la articulación no está en el nodo, está aquí 5, ¿ya? Por eso esto de acá es solo una chapa y no se son 2, por si acaso. Tienen que tener cuidado al analizar eso. Entonces, cantidad de chapas por 3, 15. Contamos los grados de libertad que me quita cada articulación, ¿no? Con la fórmula esa de 2 por n menos 1. 2, 2, 2, 2, 8. Restamos estos 2 y me da como resultado 7. Y finalmente cuento los grados de libertad, las reacciones, la cantidad de reacciones de cada apoyo. El apoyo empotrado es 3, apoyo fijo 2, apoyo fijo 2, total 7. ¿Ya? Y si este resultado que hemos obtenido es igual a este, es decir, si la resta da igual a 0,
entonces nuestro sistema es isostático. Ahora con mi método, 3 más 2, 5, más 2, 7, ¿ya? De los apoyos. Contamos la cantidad de articulaciones, 1, 2, 3, 4, menos 4. Resultado, 3. Y si es 3, el sistema es isostático. ¿Ya? Otro más, pucha, me había olvidado. ¿Ya? Uno más de IAPA. Esta vez lo vamos a hacer con mi método, ¿no? Porque aquí ya lo tienen el de link. 1, 2, le contamos la cantidad de los apoyos. 1, 2, 3, 5, perdón, 7, 9, 10. 10. ¿Ya? Luego contamos la cantidad de, um, de, de grado de libertad que me quitan las articulaciones. ¿Ya? Pero ojito acá. Acá tenemos un sistema triarticulado, porque esto sí está en el nodo y está conectando a 3 chapas. Igual acá, salvo en la última, porque como les dije, fíjense cómo dibujó el ingeniero. Esta chapa 7 está puesta de esta manera, exagerándola. Está así, así, un chiquitingo así, y luego esto baja así. ¿Ya? Estoy hablando de esta chapa, la chapa 7. Y la articulación no está en el nodo, está aquí 5, a punto de llegar, pero no llega al nodo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3 sistemas triarticulados. ¿Y qué les dije? Cuando es triarticulado, en vez de 1, resta 2. Resta 2 y resta 2. Y cuando es el normal, solo 1. Sumamos todo esto. 2 más 2, 4, 6, 7. Menos 7. Y esto va a ser igual a 3. Y si es 3, es isostático. ¿Ya? Creo que ya ese era el último. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo calcular, de cómo saber si un sistema es isostático o no? Todo claro, auxiliar. Ya. De todas maneras, le practican. Ya. Vamos a... este es el ejercicio que les propongo el día de hoy. Ya. Es un pórtico bien sencillo y es más o menos los pórticos, como comienzan los pórticos que normalmente yo veía en modelos de examen, ¿no? Sería, si lo quieren ver de una manera, una simplificación de lo que se podrían topar ustedes, ¿ya? Aquí tenemos así una viga, si lo quieren llamar de esta manera, ¿no? Una viga vertical, una viga horizontal y una viga inclinada. Obviamente esto no es así, ¿no? Esto es una columna, una viga y esto es otra viga. O hasta incluso puede ser una armadura. De todo puede ser. Pero si lo quieren analizar como si fueran vigas, pueden decirlo así, ¿ya? El paso cero, ¿cuál era? Comprobar si el sistema era isostático, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer como el método del ingeniero. Vamos a contar los grados de libertad del sistema desarticulado, ¿ya? ¿Cuántas chapas tenemos? Aquí no hay ninguna articulación presente, ¿ya? Este, si se dan cuenta, es el ejemplo que les puse al inicio. Entonces es solo una chapa. 1 por 3, 3. Después el grado de libertad del sistema articulado, pues tampoco tengo una articulación, así que directamente es 0. Y si lo resto con el 3, eh, y si le resto con el 3, me sale 3 igual. ¿Ya? Y el siguiente paso, ¿cuál era? Contar los grados de libertad de las reacciones. ¿Cuántas reacciones tengo? Tengo un apoyo fijo, un apoyo móvil. Son 3 en total. Y si estos dos eran iguales, los grados de libertad de todo el sistema y la cantidad de apoyos, de reacciones de los apoyos, significa que el sistema era isostático. ¿Ya?
Si lo quieren ver de una manera, esto de acá es como si tuviésemos una viga simplemente apoyada, solo que con un montón de vigas, ¿no? Con un montón de partes. Bien. Ese lo pueden anotar como un paso cero, que es comprobar si el sistema es isostático. Obviamente si es un sistema desarticulado está un poco por demás, ¿ya? Pero si fuese un sistema articulado no está de más hacerlo. Siguiente paso, dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y acá, bueno, ya sabemos, ¿no? La resultante de la carga rectangular, 3 por 3, 9, ¿no? Y la ponemos al medio su resultante. Acá otra cosa que igual les sugiero al inicio es ponerse nombres, o sea, nombres a los puntos. En este caso acá, estos son los nombres que yo les sugiero, ¿no? Le puse A al punto donde está el apoyo fijo y B al punto del apoyo móvil. Y luego lo seguí así, C, D, E, F, G, ¿no? Esto no tiene ninguna implicación, esto es libre. Entonces le pueden poner X, Y, Z, hasta si quieren le pueden poner los números, letras romanas, letras griegas, lo que ustedes deseen. Yo en lo particular les diría, pongan su orden alfabético conforme vayan avanzando o sea, conforme vaya haciendo su recorrido, ¿no? Porque nuestro recorrido, adelantándole, va a ser así, así, así y luego así. Y vamos a acabar acá. En B vamos a cerrar, ¿ya? Ese va a ser nuestro recorrido, ¿ya? Entonces yo le puse en ese orden. Eso es solo eh, para poder guiarnos mejor, no tengo ninguna explicación. Cálculo de reacciones externas. Como pueden ver, esto es un sistema isostático, no tiene mucho misterio. La manera en la que lo resolvemos es como si fuese una viga, ¿no ven? Tomamos sumatoria de momentos en el punto del apoyo fijo y de eso sacamos la vertical del apoyo móvil, ¿no? Aquí me dijo que me salió negativo, es decir, la vertical en B, ¿qué significa? Está en sentido contrario, nada más. Y luego sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Tal cual como resolveríamos una viga cualquiera, ¿ya? Tampoco cambia mucho la resolución de problemas en este primer apartado de pórticos desarticulados, ¿ya? Pero hay algo que sí es necesario, que yo les sugiero que lo hagan al inicio, lo hagan como arribita o al lado de su diagrama de cuerpo libre, pero yo les sugiero que lo hagan. Y tiene que ver con esta vía inclinada, ¿ya? Si bien no creo que haya mucho problema para analizar las cargas que están verticales y horizontales, sí va a haber un problema con la viga inclinada, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer el análisis de esta viga, tenemos que hacerla de igual manera paralela a su eje horizontal local. Es decir, lo vamos a ver, si lo pueden entender así, ¿no? O sea, nuestro sistema, nuestra línea de referencia va a estar paralela al de esa viga inclinada. Entonces, ¿qué significa? Para poder calcular las reacciones internas, tengo que transformar la fuerza de este sistema, esta acá, o sea, vertical y horizontal, las tengo que transformar a las de un sistema inclinado, ¿ya? O sea, así y así, ¿ya? De esas dos maneras. Tengo que transformarlo. Pucha. Entonces, también por ende podemos deducir que no vamos a trabajar ni con la distancia horizontal ni con la vertical. Tenemos que trabajar con una distancia inclinada, ¿ya? Entonces, acá hacemos trigonometría, si se dan cuenta, no hay mucho misterio, ¿ya? A veces el problema nos da los
un grado acá o un grado acá, pero muchas veces no, solo nos da las distancias y nosotros tenemos que sacar los grados que hay aquí en alfa y en beta le puse. Entonces, en este caso voy a sacar de alfa primero. ¿Ya? Tangente de alfa, porque tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Calculo y me sale que es igual a 45 grados. Tiene sentido, ¿no? Porque ambas tienen la misma longitud vertical y horizontal. ¿Ya? Y si restamos 90 menos 45 para hallar beta, también es 45. ¿Ya? Eso es para hallar los ángulos. Y ahora para hallar las distancias, que usamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde A vendría a ser esta, bueno, o cualquiera. A y B son los catetos, ¿no? El cateto opuesto y cateto adyacente. Cualquiera de los dos no interesa. ¿Ya? Y esta de acá viene a ser, la C viene a ser mi hipotenusa. Entonces despejo mi hipotenusa o mi viga inclinada y de esa manera obtengo la distancia de la viga inclinada, es decir, cuánto es su longitud. Este 3 por raíz de 2 es la longitud de esta viga. Esto, como les digo, les sugiero háganlo al inicio. Ya hagan todos los cálculos auxiliares que necesiten al inicio y ya no tienen que hacerlos luego. ¿Ya? Y ahora sí, cálculo de reacciones internas. Primero vamos con el tramo AC, que les decía aquí, cuando quieran estudiar en pórticos, su eje horizontal de referencia, tiene que coincidir con el eje local de la barra. Es decir, en este caso, esta viene a ser nuestra X y esta viene a ser nuestra Y. ¿Por qué? Porque mi eje horizontal de la barra tiene que coincidir con el eje horizontal. Mi eje horizontal tiene que coincidir con el eje local de la barra. ¿Ya? Eso siempre, sea inclinada, sea paralela, sea como sea la viga, eso siempre tienen que hacer. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Ya. Entonces estamos en el tramo AC. AC. Con el corte un poquito antes de llegar a C. Traemos las fuerzas de mis reacciones. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa que mejor tengan cuidado al chiparse. Y es lo siguiente. Acá, en este caso de una viga vertical, le vamos a decir, ¿ya? De esta columna, de esta viga vertical, las verticales ya no me producen esfuerzos de corte. Si se dan cuenta, esta fuerza vertical, si tomamos de referencia el eje local de la barra, va a actuar como si fuera una normal con respecto a este tramo. Y la fuerza horizontal sí me va a generar corte, porque si se dan cuenta, está perpendicular al eje local de la barra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería mi ecuación de momento? En este caso, sería ya con las horizontales. ¿Ya? Pero el análisis se mantiene, ¿no? Momentos con respecto al corte, giros horarios son positivos, giros antihorarios negativos. Se está girando así, entonces, positivo. ¿Ya? Entonces sería 4 por X, la distancia X que hay al corte. La derivada de momento es igual a corte, entonces 4. Y la normal sería esta vertical de 12.5 que está apretando a la columna o a la viga vertical. Como es el otro paso, reemplacen las ecuaciones que tengan en los últimos valores de su tramo. ¿Ya? Ya. Después, tramo CD. Nuevamente, tramo CD. Aquí es muy importante lo que les digo, con el corte un poquito antes de llegar al punto, un poquito antes de llegar al nodo. ¿Ya?
traslado las fuerzas que tenía, traslado las fuerzas que tenía de mis reacciones, de mis tres ecuaciones del anterior tramo, y llevo la fuerza que tenía en C, ¿ya? Está acá. Y pues hago la sumatoria de la misma manera, ¿no? En este caso, 4 menos 4, ¿no? Porque están en sentidos opuestos, me da 0. Entonces, para este punto, la única variable que me genera momentos va a ser el momento de 8 del anterior tramo, porque acá se anula, ¿ya? Es decir, ya no voy a tener fuerzas horizontales, si se dan cuenta, ¿no? Derivada de una constante de 0, entonces 0. Y acá el N5 de compresión se mantiene intacto, ¿ya? Y ahora esto. No sé si alguien me podría decir por qué nosotros dijimos tramo E a D. Tramo E a D. ¿Por qué no pudimos haber dicho tramo de D a E? ¿Alguien me podría decir por qué? Porque estamos resolviendo izquierda-derecha. Puede ser, puede ser. No, no necesariamente, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviese un... Aquí metamos, no tuviéramos otro voladizo, ¿ya? Porque esto es un voladizo. Y aquí otra fuerza más. ¿Por qué nosotros no iríamos acá? Lo que tendríamos que hacer es ir de derecha a izquierda, de hecho, ¿ya? A ver, alguien está escribiendo por la fuerza que hay. ¿Ya? Puede ser igual. Pero en realidad la respuesta viene más a la lógica. Este voladizo es se está apoyando en mi estructura principal, que sería todo este pórtico, ¿no? ¿Ya? No les estoy diciendo que aquí hay una articulación, por si acaso. Esto es un voladizo aparte. ¿Ya? Está unido al sistema y está ejerciendo sus reacciones en este sistema principal. Es como si ustedes se apoyaran en un edificio, más o menos, ¿ya? Ustedes le están pasando una reacción a este edificio. De igual manera lo hace este voladizo, ¿ya? Eso sería la explicación lógica. Y la explicación analítica sería que no tiene sentido que saque mis reacciones hacia allá, ¿no? ¿Ve? Si el que las esté botando por el balcón, si se puede decir, ¿no? Es como si las estuviera barriendo y no hay, o sea, no tiene sentido. Es como si yo lo estuviera, no las estuviera tomando en cuenta las reacciones que hay en este voladizo, ¿ya? Cuando tengan voladizos, siempre las reacciones se van a calcular del extremo hacia el nodo donde esté conectando, ¿ya? Porque yo igual necesito las reacciones que me da esta partecita, ¿ya? Para poder calcular los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, si yo las estuviera analizando hacia allá, ¿qué me quedan? Las reacciones que terminan por acá, digamos. Entonces, fuera del sistema, no existen, ¿ya? En cambio, si las analizo del final hacia el nodo, entonces ya estoy incluyendo estas fuerzas, estos esfuerzos internos para todo mi sistema, ¿no? En este caso, tramo ED. Aquí tenía una fuerza, una carga distribuida de 3 toneladas sobre metro. Aquí directo, ¿no? 3 por en la carga por la longitud, entonces sería 3 por X. ¿Ya? Y los momentos, saben, ¿no? Ya esto me va a dar un giro antihorario, entonces va a ser negativo. ¿Ya? La derivada del momento es igual a corte y no hay ninguna normal.
¿Ya? Como les digo siempre, reemplacen los últimos datos, las tres ecuaciones que obtengan en los tres últimos puntos. Va en el último punto de su tramo. ¿Ya? Y ahora nuevamente vuelvo a hacer énfasis. Estas reacciones están acá, ¿no? Están aquí, en este punto D, llegando al punto D. Si lo hubiéramos hecho de derecha a izquierda, estarían acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con eso? Las estoy botando prácticamente. Y lo que va a haber aquí en cero va a ser cero. Entonces es como si esta reacción no existiera. Es como si estuviera diciendo no hay eso. No me genera nada, pero sí me genera. ¿Ya? Porque hay una carga distribuida ahí. ¿Ya? Eso sería. A ver, esto un rato. Ya. Ya, hasta ahí le han entendido a eso. ¿Será que puedes repetir esa partecita del momento, el MX? Ya, Por favor, sí. ya. ¿De dónde salió el MX? Ya. La resultante de esta carga distribuida va a estar en el medio, ¿no? Siempre la resultante de una carga distribuida va a estar al medio de la longitud que sea. ¿Ya? Aquí a la derecha nosotros calculamos la resultante prima, es decir, la resultante con respecto a X. O sea, conforme vaya variando X, la resultante va a ser eh, distinta. ¿Ya? Entonces, en momentos, yo lo que busco es calcular todas estas fuerzas que me generen momentos, en este caso son las verticales, porque es una viga horizontal, ¿ya? Entonces, acá la operación que hice fue 3x, que es esta resultante prima, multiplicado por el brazo de palanca. Pero, ¿cuál es el brazo de palanca? Es la mitad de la longitud, y nuestra longitud es x. Entonces sería x medio. Entonces multipliqué 3x por x medio. ¿Ya? Y de ahí obtuve eso. Ahora sí se entendió. Ajá, sí. La mitad de la distancia. Exactamente. Ya. Reemplazámoslo en el último tramo y vamos. Ahora esta es otra cosinga nueva que tiene Pórtico. Como deben intuir, acá tengo unas fuerzas, unas reacciones internas que me llegan de aquí y otras que me llegan de acá. Entonces, este es otro paso. Se tiene que hacer el cálculo, bueno, se tiene que hacer la sumatoria de fuerzas que me llegan a ese nodo de D, ¿ya? Es decir, traigo las reacciones internas que venían de E a D y las de C a D, y las grafico acá para tener un poco más de claridad. Y hago la sumatoria de, de todo lo que me llegue. En este caso, sumatoria de momentos. Yo dije, momentos horarios siguen siendo positivos, así que 8 menos 13,5 me da menos 5,5, que es decir, que cuando llegue al punto D, mi momento se va a hacer antihorario en lugar de horario. Y luego la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Ya? Aquí ignoremos si es cortante, si es normal. Aquí digamos vertical, horizontal. Nada más. ¿Ya? Y acá que me llega el 12,5 menos el 9. Y eso me da 13,5.
Es decir, aún sigue siendo hacia arriba la fuerza vertical. Y fuerzas horizontales no tenemos ni una porque se anularon. ¿Ya? Ahí está. Y la otra cosa que tenemos que hacer, al inicio les estaba explicando, es que nosotros al inicio tenemos que, cuando estemos en el tramo DF, una viga inclinada, tenemos que trabajar con sus distancias inclinadas y con sus fuerzas inclinadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Aquí yo tengo una fuerza vertical. No puedo simplemente poner una fuerza así. ¿No? Tengo que poner una fuerza de esta manera y de esta manera. Es decir, perpendiculares y paralelas al eje local de la barra. Sea inclinado, sea hacia arriba, sea hacia abajo, no importa. ¿Ya? Entonces, este es otro paso llamado transformación. ¿Ya? O sea, disculpa, o sea, consiste, eso lo que decís de transformación, consiste en que esa fuerza de 3,5 se invierta ahí con dirección hacia abajo, conforme está paralelamente a lo como está la viga. Sí. Ah, La ok. transformación es pasarlo de un sistema de referencia. Normalmente nosotros usamos el que siempre es paralelo a nosotros, a lo que dibujamos a la hoja. Es pasarlo de ese sistema de referencia a un sistema inclinado. ¿Ya? No sé si se acuerdan de Steiner. Steiner describía eso. ¿Ya? Nosotros no vamos a usar Steiner, usar demasiado. Vamos a transformar las fuerzas que tengamos, tanto verticales como horizontales, al plano inclinado que sea. En eso consiste transformación. ¿Ya? Aquí voy a llevar la fuerza. ¿Ya? Y para esto era necesario que ustedes calculen al inicio sus ángulos. ¿Ya? Aquí lo voy a resaltar un poco mejor para que lo entendamos. ¿Ya? Con azul voy a hacer el plano con el que estamos trabajando y con naranja vamos a hacer el plano inclinado. ¿Ya? Nosotros tenemos este ángulo, lo hemos sacado al inicio por, ¿cómo se llama? Por trigonometría o por relación de ángulos. Podemos decir que este ángulo de acá se traslada a este otro extremo, ¿no ven? Creo que eso podemos visualizarlo bien, ¿no? Y acá, ¿qué tengo? A ver, se los voy a terminar de dibujar el triángulo para que podamos verlo mejor. ¿Ya? Este era el triángulo que nosotros formamos al inicio. Aquí estaba beta, ¿ya? Y este beta se repite aquí. A ver. Creo que eso con los ángulos lo tenemos bien entendido en anteriores materias. ¿Ya? Entonces, por eso al inicio es mejor si lo sacan, porque aquí directamente no necesitan tener que estar haciendo acá, digamos, hallar los ángulos. Directamente ya los tienen. Esa es una manera de trasladar ángulos. ¿Ya? La otra manera es la siguiente. Algunos le dicen el pétalo, ¿ya? Que es cuando tienen de igual manera dos sistemas de referencia cruzados entre sí. ¿Ya? Aquí ya hemos definido que acá era alfa y aquí era beta. ¿Ya? ¿Y por qué le decían de pétalo? Porque es como que se van repitiendo estos dos, o sea, se van intercalando. Así como alfa, beta. ¿Y qué va a venir qué ángulo va a corresponder acá? Alfa y luego beta. Y en el siguiente cuadrante
alfa y beta. En el siguiente cuadrante, alfa y beta. ¿Ya? Esa es otra manera en la que pueden hallar los ángulos si es que están un poco perdidos. ¿Ya? Yo lo veo más sencillo que si, digamos, lo visualizan ambos ángulos acá y luego los van trasladando a su lado opuesto. ¿Ya? O como ustedes se sientan más cómodos, la verdad. Pero yo a esas dos maneras les puedo sugerir. Ahora, volviendo a la transformación. Nosotros tenemos que descomponer esta fuerza de 3.5 a una fuerza vertical y una fuerza horizontal con respecto al plano inclinado. Acá hay otra cosa que tienen que saber bien y es descomposición de fuerza. Ojo, no es equilibrio, no es reducción de fuerza, es descomposición. Descomponer esta fuerza que actúa como una resultante en sus dos planos, vertical y horizontal. Vamos a dibujarlo aquí al ladito. ¿Cómo sabemos los sentidos de la flecha? Porque acá yo dije la fuerza horizontal va a ir hacia arriba con respecto al plano y esta otra va a comprimir. ¿Cómo sé que esos son sus sentidos de la flecha? Como una buena guía, cuando tienen esta fuerza, en este caso mejor de este color va a ser mi resultante. ¿Ya? Este es mi resultante y yo la quiero descomponer en esas dos fuerzas. Siempre parto la primera flecha partiendo del punto de origen de la resultante. ¿Ya? En este caso va a ir dirigida ya sea en este caso perpendicular al plano inclinado. Y la siguiente flecha va a partir del punto final y va a toparse con lo que es el punto final de mi resultante. Podemos hacer lo mismo del otro lado de igual manera, ¿no? Parto del punto del origen de mi resultante y voy de manera perpendicular, en este caso paralela a mi eje local, al eje inclinado. Y luego la siguiente flechita, la siguiente fuerza, va a partir de mi punto final y va a terminar de encontrarse con la resultante. Lo pueden hacer de ambos lados, no hay ningún problema. ¿Ya? Al final les va a dar lo mismo, hagan del lado que hagan. Pero es importante que sepan bien cómo descomponer una fuerza, ¿ya? Un vector. ¿Ya? Entonces, por eso es el sentido de esta flecha. Y ya como tenemos los ángulos y tenemos los sentidos, pues hacemos ya. Yo aquí les pongo sumatoria de fuerzas verticales prima, porque es inclinada, no es la que estamos viendo siempre. Y acá tenemos que la fuerza vertical, Fy, va a ser seno de 45 por 3.5, que es la resultante, ¿no? Eso me sale 2.475. De igual manera, como es el mismo ángulo, no hay diferencia. Entonces se hace coseno para la parte horizontal, ¿no? Porque esto es el cateto adyacente. Por 3,5 y me sale lo mismo. ¿Ya? No sé si hasta hay alguna duda. De transformación, lo importante que sepan es cómo hallar los ángulos y cómo no chipar los sentidos de la descomposición, ¿ya? Esa es mi sugerencia para ustedes. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, ya tenemos descompuesta nuestra fuerza y ya las transformamos al plano inclinado. Entonces la trasladamos, ¿no ven? Con respecto al plano inclinado. Lo mismo que hemos hecho
Bueno, ya no. Así nosotros lo asumimos de esta manera. Y los mismos resultados los trasladamos acá y los llevamos al siguiente tramo. Y se resuelve, una vez ya este transformado, se resuelve de la misma manera como si fuera si tuviera cualquier otro sentido, ¿ya? Otra cosa que me está yendo a decirle es que la transformación solo va a afectar a fuerzas verticales y horizontales, ¿ya? A los momentos no les afecta. Entonces, yo acá en D llegué con un momento de 5.5 antihorario. Ese momento esté acá o acá, no se va a ver afectado por la inclinación de la viga, ¿ya? Se mantiene intacto. Entonces, sumatoria de momento. Esta es la fuerza esta fuerza que es vertical al plano, me está generando lo que es un momento, ¿no? Entonces sería 2.475 por la longitud, por el brazo de palanca X menos el momento antihorario. Derivada de momentos igual a corte, y ya la normal es 2.475. Vemos que acá, con el análisis que estamos haciendo, está apretando esta viga inclinada, está comprimiendo, ¿ya? Y nuevamente reemplazamos las tres ecuaciones en el último punto. Y también, como le dije al inicio, trabajen con tienen que trabajar, no es sugerencia, tienen que trabajar con la distancia inclinada. Lo que sí como sugerencia es que lo hagan al inicio, ¿no? Para que lo tengan ya todo hecho y sea directo copiar, digamos. ¿Ya? Reemplazan en el último punto y obtienen los tres resultados. Y estos tres resultados los llevamos al siguiente tramo. Pero un momento, acá sucede algo. Ya estamos llegando al final de la viga inclinada. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué se procede a realizar? Tenemos que volver a llevar mis fuerzas inclinadas al sistema de toda la vida, ¿no? Tengo que volver a llevar las fuerzas que me están llegando a F, ¿no? Que están de esta manera, ¿no? Así y así. Bueno. Sí, así. Las tengo que volver a llevar al plano vertical horizontal que tenemos en F, G y B, ¿ya? Entonces, acá en F tengo que aplicarle otra transformación. Y estas son las dos fuerzas que me han llegado al final de mi tramo. Entonces, de igual manera, volvemos a hacer uso de los ángulos que hemos sacado, ¿ya? Aquí yo directo hice una mezcla entre ambos. Acá, por ejemplo, tenía el ángulo alfa, entonces lo trasladé a su lado opuesto. Y acá hice lo del pétalo para determinar el ángulo beta, que era con respecto a la horizontal. Yo, por lo general, intento que mis fuerzas estén siempre con respecto a la horizontal. Entonces, con eso, yo siempre sé que fuerzas verticales van a ser seno y fuerzas horizontales van a ser coseno. Ustedes pueden determinarse los ángulos con los que ustedes quieran. Si quieren, trabajan con esto. O sea, si quieren, trabajan con respecto a la vertical, con la horizontal o como ustedes quieran. Hasta con Steiner si quieren. ¿Ya? Pero yo les doy esta sugerencia. ¿Ya? Entonces acá le vuelvo a poner sumatoria de fuerzas verticales prima. Bueno, sumatoria de fuerzas verticales debería ser. Ya esto ya no es inclinado. Ya. Entonces, acá es seno de 45 por la fuerza. De igual manera, del otro lado, seno 45 por la fuerza. A ver, aquí no hice la flecha, pero las voy a hacer.
Ya. Vamos a hacerlo del color 5, de un naranja. Esta fuerza vertical inclinada se descompone en una fuerza así y la otra fuerza ahí. Y la del otro lado se descompone así y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos notar acá? Que las fuerzas verticales se van a sumar, que fue lo que sucedió acá. Seno de 45 de este lado más seno de 45 de la fuerza de este lado, se están sumando. Y eso, si lo ponen en su calculadora, le sale aproximadamente 3,5. Si no me equivoco, era 3,5001 por ahí. 3,5, como siempre. ¿Ya? Y es hacia arriba, ¿no? Y luego están las fuerzas horizontales, ¿ya? Que van a ser estas dos. Ven que tienen sentidos opuestos y como aquí vemos que son la misma, pero en sentidos opuestos, da directamente 0. Antes de que avancemos, ¿ya? Quiero aclararles algo. Una manera que ustedes tienen de comprobar, pucha, ¿cómo sé si yo hice bien mi transformación? Porque son varios ángulos, por ahí me comí alguno, por ahí no me equivoqué en un ángulo, ¿no? ¿Cómo sé que yo hice lo correcto? Ya. Acá, si se acuerdan, en D me llegaba, en el nodo D, me llegaba una fuerza de 3,5 hacia arriba, ¿no ven? No sé si se acuerdan. Podemos volver. Oh, pucha. Ya, a ver. Ah, ya. Nosotros lo que teníamos acá, a ver dónde estaba. Nodo C de, aquí está. Acá nosotros teníamos esto, aquí está. 3,5 en el nodo D, una fuerza vertical, ¿no ven? Eso era lo que nosotros teníamos. Uy, uy, ya, ya. Teníamos acá nosotros nuevamente una fuerza de 3,5. ¿Ya? ¿Ya? Pero acá en la vía inclinada no teníamos nada, no teníamos momento, no teníamos ningún tipo de carga. ¿Ya? Entonces, en teoría, lo que me debería llegar al punto F una vez ya lo transforme, debería ser exactamente la misma carga. ¿Ya? Debería llegarme cuando lo transforme al sistema de siempre, el mismo 3,5, ¿ya? Y de igual manera, ¿qué tenía acá yo? No tenía ninguna fuerza horizontal, ¿no? Entonces, de la misma manera, también cuando llegue a F, tengo que tener exclusivamente 0 o aproximadamente 0, ¿ya? En las fuerzas horizontales. De esa manera ustedes pueden comprobar si hicieron bien o no. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda de eso. Seguimos entonces. Tramo FG. Ya, yo acá nuevamente yo acá escogí, en lugar de estudiarlo de esta manera, yo escogí estudiarlo como si mi persona estuviese dentro de la estructura, ¿no? Si se dan cuenta, vi la viga de esta manera, esta otra viga de esta manera, esta otra viga de esta manera, y así, ¿ya? Esto ustedes lo pueden estudiar como ustedes les plazca. Yo simplemente les digo esto como sugerencia. Algo que me dijo un amigo cuando le estaba pasando, me dijo de una regla de la mano derecha, me estaba diciendo, ¿no? Que él así lo pensaba. ¿Ya? Él decía que nosotros, para ubicar nuestro corte que realizamos, ¿a qué sentido? Siempre tenemos que intentar ubicarlo a la derecha de nuestro
eje local horizontal. Es decir, ¿cómo sé que acá me conviene más analizarlo como si mi ojo observador estuviese aquí que acá? Porque acá mi corte que realicé está al lado derecho. Ustedes también pueden guiarse de esa manera. Entonces, de esa manera ustedes ya, siempre que utilicen eso, van a analizar sus vigas de izquierda a derecha, ¿ya? O sus pórticos de izquierda a derecha. Entonces, trasladamos las fuerzas que hemos transformado. El 5, como pueden ver, oh, okay, bueno, la tengo. Ah, ya está bien. Ya. El 5 fue el último punto que me llegó y no se ve modificado por la transformación. Acá esta fuerza vertical, como estamos en una columna, actúa como si fuese una fuerza normal, ¿no? Entonces lo único que me genera momento es el momento puntual. Y esta normal para esta columna está actuando como si la estuviera jalando. En este caso, tracción. Y al último tramo, GB. Trasladamos todo lo que tengamos. Aquí podemos ver algo interesante. Este 5 de momento horario que teníamos de nuestras reacciones se va a anular con el 5 que dio nuestro sistema. Entonces ahí ya va a anularse los momentos, ya no van a haber momentos, ¿ya? De igual manera no van a haber cortes. Lo único que va a haber va a ser el 3,5 de tracción. Y si se dan cuenta, 3,5 con 3,5 ya se anularon. Entonces, el último paso, comprobación en B. Traslado mis fuerzas que me llegan al punto B y hago sumatoria de todas las tres tipos de fuerza, ¿no? Sumatoria de momentos ya era 0. Sumatoria de cortes a cerratango fue 0. Y sumatoria de normales, pues 3,5 menos 3,5 me da 0. Entonces mi problema está resuelto correctamente. ¿Ya? Está bien. A ver. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. No, está claro. Solo en los ángulos nomás un poco, pero supongo que con la repetición del video más claro va a estar. Ya, listo, perfecto. Perfecto. Me alegro mucho. Ya, y el paso 4, de igual manera, diagramar esfuerzo interno. ¿Ya? Aquí, porque no nos iba a dar el espacio, solo puse las ecuaciones enumeradas con el orden en la que las hemos sacado. ¿Ya? Y nuevamente para diagramas, cada sección va a tener su ecuación. ¿No? Por ejemplo, la ecuación 1 de momentos corresponde solo a este pedacito. A partir de más allá, la va a regir la ecuación 2. Aquí la ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6. ¿Ya? Y de la misma manera, ustedes en su calculadora entran al modo tabla, ponen la ecuación que les corresponda, hacen que vaya de su longitud, o sea, desde el inicio de su tramo hasta el final, y los saltos, preguntan a veces si, cómo me conviene los saltos. Yo siempre les digo, si sus longitudes son enteros, háganlos de uno en uno, ¿ya? Así cada metro o cada centímetro, ¿no? Ustedes van teniendo un punto y ya al unir les va a dar la forma que corresponda a ese tramo, ¿ya? Entonces, acá... Pero si es con decimales, disculpa, por ejemplo, pi sí, o Euler. sí, y si es con decimales, yo les sugiero avanzar de manera
decimal. En este caso, para el caso de pi, para el caso del número natural, avanzar, por ejemplo, puede ser de décima en décima, ¿no? Si ustedes avanzan, por ejemplo, su primer punto va a ser de pi décimo en pi décimo, va a avanzar así. Pi sobre 10, 2 pi sobre 10, ¿no ven? Y va, aquí voy a poner puntitos. Y el último punto que van a tener va a ser, ¿cuánto? 10 pi sobre 10, ¿no ven? Y esto se va a anular y al final es como si yo hubiera hecho... y voy a tener ya mi punto inicial y mi punto final, ¿ya? Pueden tomarlo en décimas o pueden tomarlo en tercias incluso, ¿no? En tercias, ¿cómo sería? Pi tercios, un pi tercio, dos pi tercios, a ver, y tres pi tercios, de igual manera, ¿ya? Y esto anulándose con esto, ya es solo pi. Entonces es como si yo hubiera hecho mi tramo desde 0 a pi, ¿ya? Ustedes escojan con el que se sientan más cómodos, si quieren avanzar de tercias, en décimas, por ahí quieren hacer solo el punto a la mitad, digamos, ¿no? Quintas, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodos, como ustedes sientan que se simplifican el trabajo también. Yo de sugerencia les digo, si lo que tienen es un momento de tercer grado, mejor si lo hacen en décima, para que pueda graficar ese grado, ese tercer grado, ¿no? De la parábola. ¿Ya? O si es de segundo grado, igual. Pero si es de primer grado o de segundo grado, pueden hacerlo hasta directo, ¿ya? En este caso, yo agarré el momento. Vaya, ya. Entonces, en este caso, yo agarré esta ecuación. Como es lineal, directamente la reemplacé en el último punto. 4 por 2, 4 por x, ¿no? Y x es 2. 4 por 2, 8, ¿no? Se puede haber hecho el salto de 1 en 1, en este caso, me hubiera salido ¿cuánto el otro punto? 4. Pero como es lineal, como es lineal la gráfica, puedo unir el principio y el final y va a estar ya bien, ¿ya? Luego el siguiente tramo va a ser 8. 8 constante, entonces este 8 va a seguir avanzando, ¿ya? Ah, nuevamente creo que se me estaba yendo. ¿Cómo sé hacia qué lado va? Con esto, ¿ya? Ustedes están mirando horizontalmente esta viga, ¿ya? Están mirando así. Entonces, positivos en este caso van a ir hacia abajo. En este caso sería hacia la derecha, ¿ya? Pero como ustedes lo están viendo de esta manera, como que volcados, con su cabeza inclinada, con su cabeza volcada, perdón, hacia abajo va a aparecer hacia la derecha, ¿no? Para nosotros, ¿ya? De igual manera aquí, por ejemplo, está lo que les dije. Si tienen una ecuación de segundo grado, de tercer grado, grafíquenlos en la mayor cantidad de puntos posible. Y en este caso, como era entero, lo hice de 1 en 1. Me salió 1.5 y 6 y 13.5. Y al unirlos, más bien se logró notar la La línea forma, ascendente. exacto, la formita de la parábola, ¿ya? Por ahí si ustedes hacen menos no se va a llegar a notar. Entonces, más lo de saber de qué tanto en tanto, aparte de su criterio, puede ser también qué tan clara quieren que sea la gráfica, ¿ya? Entonces, esos son 3. Ahora vamos a la ecuación 4 del tramo inclinado, ¿ya? Nuevamente, nosotros estamos viéndolo así, de manera inclinada, ¿no? Entonces, mis positivos van a ir abajo y mis negativos arriba, ¿ya? En este caso es lineal, ¿ya? Entonces puedo reemplazar al punto
al primer punto y al último punto. ¿Ya? Yo en este caso, de todas maneras, por ejemplo, acá está bien su pregunta. Aquí nosotros teníamos lo que era una, teníamos un número irracional, teníamos 3 por raíz de 2, ¿ya? Un número decimal. Yo acá lo tomé ese 3 raíz de 2 a la mitad, es decir, la avancé de quinto en quinto. Entonces, acá era 0 y en este punto 0,25 era 3 raíz de 2, ¿ya? Sobre 2, ¿ya? Y acá, obviamente, ya en el punto final era lo mismo, 3 raíz de 2 sobre 2 por 2, ¿no? Porque sería ya la otra mitad. Entonces, entre esto se anula y esto ya sería como si tomara el punto final, ¿ya? Pero eso, ¿por qué lo hice? Porque acá tengo una ecuación de primer grado. Es decir, si uno el punto inicial y el punto final, ya con eso bastaba. Pero yo lo hice acá a manera de mostrarles de ejemplo que también se puede hacer de esa manera. Esto es más para que no estén, para ahorrarse tiempo más que nada, ¿no? Si les falta tiempo pueden hacer esto, ¿ya? Después acá tenemos el momento en 5, ¿ya? Entonces, ¿por qué se está graficando de ese lado? Nuevamente, estamos viéndolo así, ¿ya? Así sacamos las ecuaciones y así las graficamos. Este momento es positivo, entonces está yendo en la parte de abajo de la viga. Y la parte de abajo acá sería hacia la izquierda. Entonces es constante este 5 y se lo lleva hasta el siguiente tramo, donde si nos acordamos se anulaba, ¿no? Con este momento puntual y daba 0. Y aquí viene otra cosita nueva. Este símbolo que puse acá es el símbolo de nulidad. Normalmente se lo pone es más común hallarlo en pórtico. Este símbolo lo que me indica es que del esfuerzo interno que estamos hablando, ya no existe ese esfuerzo en esa respectiva sección, ¿ya? Es un símbolo de nulidad que me indica que aquí no hay nada. Ese símbolo, pónganlo, porque así aclaran que aquí ya acabó en ese punto su análisis de momentos y ya lo que resta no está sufriendo ninguna clase de momento, ¿ya? De la misma manera con el corte, ¿ya? Aquí tenemos más sencillo aún todavía las ecuaciones, ¿ya? Aquí era constante en el primer tramo y luego se anulaba en esta parte, ya con esta fuerza. Entonces vamos a volver a eso más tardecito, ¿ya? Aquí mi ecuación del tramo ED del voladizo era lineal, entonces como les digo, pueden reemplazar el punto inicial y el punto final y ya los unen esos dos y ya está, ¿no? Yo en este caso nuevamente lo analicé punto por punto, de uno en uno lo analicé, para que podamos ver cómo va aumentando linealmente, ¿ya? Luego vamos a la ecuación del tramo inclinado, donde era constante nomás, 245, 245, 75. Y al final de todo, en los tramos donde me haya dado Q igual a 0, es decir, donde no haya el esfuerzo interno del que estemos hablando, le ponemos este símbolo de nulidad. Le ponemos aquí en el tramo CD, en el tramo FG, en el tramo GB. Es decir, aquí no hay ningún corte, no está actuando ningún corte, ¿ya? Y finalmente, el diagrama de esfuerzos normales, que por ahora se sigue manteniendo constante. Yo creo que aquí no sé cuántas. Sí, dentro de unas clases vamos a ver cuándo los normales pueden estar con respecto a X y la demostración del por qué existe y pasa eso, ¿ya? Entonces lo graficamos de la misma manera, ¿ya? Ya, aquí se me acaba de ir algo,
y es que yo le trabajé ¿dónde está? Yo trabajé acá como si fuese el sentido opuesto, ¿no ves? Si se dan cuenta, aquí era compresión, compresión, pero lo estoy graficando hacia arriba. Este es un error mío, por si acaso. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir? Esta gráfica, técnicamente todas estas tres gráficas deberían estar al revés, al sentido contrario, ¿ya? Es decir, esta gráfica es como si yo hubiera hecho esta asunción de signos, ¿ya? Esto positivo y esto, y esto negativo, ¿ya? O sea, negativos arriba, positivos abajo. Esto lo voy a corregir ya cuando se los pase, pero sepan lo que es así, ¿ya? Y donde normal sea 0, va a ser, le ponemos nuestro símbolo de nulidad, en el tramo ED en este caso, ¿ya? Y ahí acabaría. No sé si alguien tiene alguna duda.